1925. Oaxaca parecía ahogada bajo una tormenta que no cesaba. El aire olía a tierra recién abierta, a humedad que se colaba por cada rendija de las casas, a miedo. Los truenos no eran solo un fenómeno atmosférico, se confundían con los gritos que, según decían los vecinos, habían atravesado las paredes de la vivienda de los Ramírez aquella noche. Nadie quería reconocerlo, pero todos lo habían escuchado. En la penumbra del valle, el eco de los golpes se mezclaba con el rugir del cielo, como si la violencia se hubiera vuelto parte misma del clima. ¿Qué harías si el silencio de tu calle se quebrara con un alarido que no parece humano, sino una confesión arrancada a la fuerza? La madrugada del 14 de septiembre, la autoridad municipal registró en sus libros un hecho que nadie en la comunidad había imaginado. Un joven campesino, de apenas 18 años, había matado a su padre a golpes, según la declaración inicial de los testigos. El acta de la comandancia señalaba: se procede al levantamiento del cadáver del ciudadano Julián Ramírez, de aproximadamente 52 años, encontrado con múltiples traumatismos contusos en la cabeza y el torso. Se presume agresión directa con objeto contundente, posiblemente las manos o algún instrumento no identificado en el lugar de los hechos. Frío, escueto, como si la brutalidad pudiera reducirse a una frase mecanografiada. Pero la versión oficial era solo una sombra. Los vecinos sabían que la violencia en esa casa no era nueva. Los rumores se habían extendido durante años. Golpes detrás de paredes cerradas, gritos sofocados de una madre que apenas levantaba la mirada en el mercado, un hijo con la espalda marcada que nunca se quejaba. El crimen, más que un estallido inesperado, parecía ser la culminación de un ciclo de sufrimiento acumulado, invisible para la justicia, pero evidente para todos. Sin embargo, en la mañana siguiente, ninguno se atrevía a hablar abiertamente. La tormenta había dejado charcos, y en cada uno parecía reflejarse el rostro de Julián con la boca entreabierta, inmóvil. Un documento conservado en el archivo parroquial de Santa Lucía describe la escena con tono distante. Se encontró el cuerpo sobre el suelo de tierra, apisonada, boca arriba, las manos extendidas como pidiendo algo que no llegó. La esposa permanecía en un rincón, con el rebozo cubriéndole la cara. El hijo se hallaba sentado en silencio, con la mirada fija en el cadáver, sin resistencia aparente al arresto. La frialdad de esas palabras contrasta con la violencia que habían presenciado quienes llegaron primero, porque según ellos, el muchacho estaba cubierto de sangre hasta los codos, respirando con dificultad, como si hubiera peleado no contra un hombre, sino contra algo más antiguo y monstruoso. Ese contraste entre lo escrito y lo visto sería la marca de toda la investigación, porque mientras el expediente hablaba de homicidio simple, los rumores crecían. Unos decían que Julián había invocado al diablo en vida y que sus maltratos no eran solo humanos. Otros murmuraban que el hijo llevaba meses preparando su venganza, tallando símbolos en trozos de madera que escondía en el monte. Lo cierto es que aquella madrugada la violencia no terminó con un solo cuerpo en el suelo. Terminó con la ilusión de que en Oaxaca las tormentas eran solo meteorológicas. La primera testigo que habló, una mujer anciana llamada Rufina, declaró entre susurros a un escribano. Se escuchaba como si los animales chillaran, en el corral, pero eran los gritos del hombre. Luego silencio, un silencio tan pesado que hasta los perros dejaron de ladrar. Cuando salí, vi al joven parado en la puerta, con la cara en sombras, y no dijo palabra. La transcripción apenas ocupa un párrafo en los archivos, pero en su voz rota se percibe el peso de un acontecimiento que nadie quería nombrar. No era solo un hijo que había matado a su padre, era un linaje quebrado en medio de un pueblo que prefería mirar hacia otro lado. La escena posterior fue una mezcla de ritual y burocracia. El cadáver fue cargado en una carreta improvisada, bajo la lluvia que no cesaba. Los papeles oficiales se firmaron en la comandancia con la tinta corriéndose por la humedad. La madre, sin hablar, se limitó a trazar una cruz como firma, sus manos temblando. Y el muchacho, en todo momento, permaneció inmóvil, como si su cuerpo hubiera agotado toda la fuerza en un solo acto irreparable. Su silencio no era de arrepentimiento ni de desafío, era un vacío imposible de interpretar. Ese vacío, sin embargo, atrajo a más de uno, porque desde ese instante los rumores dejaron de ser anécdotas
y se transformaron en relatos que buscaban explicación. Algunos decían que la tormenta misma había enloquecido al hijo, que el ruido de los truenos lo empujó a confundir la voz de su padre con la de un demonio. Otros, más realistas, recordaban años de golpes, insultos y humillaciones que habían acumulado en él una furia inevitable. Y hubo incluso quienes afirmaron que aquella muerte estaba escrita desde antes de que naciera, como si fuera parte de una herencia oscura. Con cada repetición, el crimen se volvía leyenda. En el mercado, los vendedores hablaban en voz baja, mirando hacia la sierra. En la iglesia, el sacerdote dedicó una homilía en la que no nombró a los Ramírez, pero advirtió sobre los pecados que pasan de padres a hijos como cadenas invisibles. Y en las casas, al caer la noche, las madres apretaban a sus hijos contra el pecho, como si quisieran asegurarse de que aquel destino no se repitiera. Pero la pregunta flotaba en cada esquina. ¿Qué vio realmente el muchacho cuando levantó la mano contra su propio padre? El inicio del expediente judicial es claro. Homicidio. Víctima Julián Ramírez. Acusado su hijo Antonio. Pero lo que se abrió esa noche bajo la tormenta fue algo más que un caso penal. Fue una grieta en la memoria colectiva, un relato que seguiría creciendo como las raíces ocultas de un árbol enfermo. La lluvia cesó al amanecer, dejando la tierra empapada, y con ella la certeza de que aquel crimen no sería olvidado. En los charcos quedaban aún restos de barro mezclados con sangre, como una firma que ni el tiempo podría borrar. El amanecer posterior al crimen fue recibido con un aire espeso en la comandancia de Santa Lucía del Camino. Los muros encalados del edificio parecían sudar humedad, y las lámparas de petróleo apenas iluminaban las hojas húmedas de los expedientes. El capitán encargado de la investigación, un hombre de bigote recto llamado Ignacio Villaseñor, dictó a su escribano el primer reporte oficial. El acusado Antonio Ramírez, hijo legítimo de la víctima, se presenta sin resistencia. Muestra signos visibles de sangre en las manos y la ropa. Afirma no recordar los hechos con claridad. Se detalla que la madre se encontraba en estado de shock, negándose a declarar en el momento. Así quedó asentado en la primera hoja, con una frialdad que no transmitía ni una décima parte de lo que había ocurrido esa noche. El procedimiento policial se llevó a cabo con una lentitud calculada. Los gendarmes, dos hombres jóvenes poco acostumbrados a crímenes de tal magnitud, revisaron la vivienda con faroles en mano. Lo primero que anotaron fue la ausencia de un arma. No había palo ensangrentado, ni cuchillo, ni herramienta que explicara la magnitud de los golpes. El cuerpo de Julián Ramírez mostraba múltiples fracturas, sobre todo en el cráneo, pero en el interior de la casa solo hallaron una silla rota y manchas de sangre dispersas. El informe escrito señalaba: se considera probable uso de fuerza corporal excesiva por parte del acusado. Aquella conclusión, seca y casi absurda, dejaba más preguntas que respuestas. ¿Podía un joven, por muy fuerte que fuese, desfigurar de ese modo a un hombre adulto sin ningún instrumento? ¿O había sido retirado del lugar deliberadamente? Villaseñor, con la voz grave que se reflejaba en cada línea de sus dictados, intentó mantener la apariencia de control. Mandó a cerrar las puertas de la comandancia. Advirtió a los testigos que cualquier declaración debía hacerse por escrito y solicitó a la parroquia copia de los antecedentes familiares. Era consciente de que en pueblos pequeños los secretos familiares no se registran en expedientes, sino en susurros. Por eso, su insistencia en papeles parecía más un modo de justificar su presencia que una búsqueda de verdad. En la hoja 2 del expediente se añadió: los vecinos consultados no aportan información significativa. Se registran contradicciones entre versiones, evitando comprometerse. Esa frase escondía un detalle. La comunidad entera se negaba a hablar con claridad, como si existiera un pacto tácito de silencio. El silencio, sin embargo, no era uniforme. En la primera ronda de interrogatorios apareció un vecino llamado Esteban Cruz, campesino de 60 años. Declaró con nerviosismo: el señor Julián tenía carácter difícil. Varias veces se escucharon disputas. El muchacho sufría. Eso lo sabe todo el pueblo. Yo no vi lo que pasó esa noche. Solo escuché ruido fuerte y luego nada. La firma de Esteban cerraba la declaración, pero el escribano anotó al margen una observación. Titubea, evita detalles, parece temer represalias.
Ese miedo, invisible en los papeles, era lo que recorría cada esquina del pueblo, un miedo a hablar demasiado, a señalar lo que todos intuían. Mientras tanto, el joven acusado permanecía en una celda de adobe, sin ventanas. No gritaba, no pedía agua, no mostraba arrepentimiento ni furia. Solo permanecía sentado con la mirada fija en el suelo. Uno de los guardias, en un informe secundario que rara vez se cita, escribió: «El detenido murmura frases incomprensibles por la noche, como si hablara con alguien que no está presente. Dice nombres que no conozco. Parece rezar, pero no a Dios». Ese apunte, relegado en los anexos, nunca fue tomado en serio por el capitán Villaseñor, aunque sería recordado años más tarde por quienes quisieron reinterpretar el caso desde otra perspectiva. La vivienda de los Ramírez fue clausurada por orden del juez de paz. En la puerta se colocó un sello de cera, aunque los niños del pueblo lo arrancaron al día siguiente para asomarse a la escena. Algunos aseguraron que adentro se respiraba un olor extraño, más allá de la sangre seca, un hedor a humo rancio y a carne quemada. Otros hablaban de símbolos trazados con carbón en la pared, pero esos detalles nunca llegaron al expediente. La versión oficial, asentada con firma y sello, se limitó a describir manchas de sangre en el suelo, mobiliario deteriorado, ropa tirada. Ni una palabra más. La noticia se extendió con rapidez por la región. En Tlacolula, a 2 horas de distancia, ya se hablaba del hijo parricida de Santa Lucía. Los periódicos locales apenas dedicaron un párrafo, con tono moralista. Horrible caso de ingratitud filial sacude a un pueblo campesino. El orden debe prevalecer. El relato periodístico omitía toda referencia a los años de maltrato que la familia había soportado. El Estado necesitaba una narrativa simple: un hijo criminal, un padre víctima. Todo lo demás quedaba fuera, borrado por la tinta. Aún así, los archivos guardan huellas que contradicen esa versión. Entre los documentos aparece un informe médico preliminar, escrito con letra apresurada. El cadáver presenta lesiones compatibles con agresión prolongada. Se observan cicatrices antiguas no relacionadas con el hecho inmediato. Señales de golpes previos en distintas etapas de cicatrización. Aquella nota era devastadora. Confirmaba que la violencia contra Julián no era reciente, sino constante en la familia. Sin embargo, ese párrafo nunca fue citado en el juicio posterior. Fue archivado, tal vez intencionalmente, en una carpeta secundaria. La segunda ronda de declaraciones amplió el panorama, aunque sin romper del todo el muro de silencio. Una joven llamada Felipa, que vendía tortillas en el mercado, dijo haber visto al muchacho con heridas en los brazos días antes del crimen. Su padre lo arrastraba del hombro, gritándole que era un inútil. Yo lo vi llorar en silencio. El escribano, sin embargo, suavizó sus palabras en el registro. Señala fricciones familiares comunes. La distancia entre lo vivido y lo escrito era abismal, y esa distancia marcaría para siempre el rumbo de la investigación. Villaseñor anotó en su libreta personal, un documento hallado décadas más tarde, una reflexión inquietante. El muchacho no parece un asesino en fuga, más bien parece alguien que cumplió un destino que se le imponía. No sé cómo describirlo sin sonar supersticioso. Esa nota nunca formó parte del expediente oficial. Fue un pensamiento privado, pero refleja la incomodidad de un investigador que intuía que el caso escapaba de la lógica jurídica. Porque lo que se desplegaba en Santa Lucía no era solo un crimen, sino un misterio de linaje, silencio y violencia transmitida como herencia. Al cerrar esa jornada, el capitán redactó el informe final del día. Se mantiene detenido a Antonio Ramírez por homicidio de su padre. Se continuará con interrogatorios. No se han encontrado armas. La comunidad muestra resistencia a declarar. Caso pendiente de instrucción. Una página que pretendía clausurar las dudas, pero que en realidad habría muchas más. Y en los pasillos de la comandancia, mientras la tormenta seguía retumbando a lo lejos, el eco de aquella noche aún parecía vibrar en las paredes. La tercera jornada de la investigación estuvo marcada por la irrupción de un testimonio inesperado. Mientras la comandancia intentaba consolidar las pruebas, un vecino que había guardado silencio durante días decidió hablar. Su nombre era Anselmo López, hombre delgado, curtido por el sol, que llevaba décadas cultivando maíz en parcelas contiguas a las de los Ramírez. No acudió a declarar por orden de las autoridades,
sino que llegó por voluntad propia, con un sombrero entre las manos y la voz quebrada. Lo que contó no encajaba del todo con la versión oficial, pero añadía un matiz perturbador a la historia. Yo escuchaba las peleas desde hace años, comenzó Anselmo, mirando al suelo. No era solo que el señor Julián levantara la mano, era que parecía disfrutarlo. Pegaba y después cantaba. A veces lo hacía de noche, como si no quisiera dormir hasta sacar la rabia. El escribano apenas podía seguir el ritmo de sus palabras, que salían entrecortadas. Anselmo continuó. El muchacho, Antonio, soportaba sin hablar. Yo lo vi varias veces con los ojos hinchados, y cuando le preguntaba, decía que se había caído en el campo. Pero todos sabíamos la verdad. Esa noche de la tormenta, yo escuché algo distinto. No eran golpes como antes. Eran golpes que respondían a otros golpes, como si de pronto alguien hubiera devuelto lo que llevaba años aguantando. El capitán Villaseñor, con gesto severo, interrumpió. ¿Vio usted algo directamente? Anselmo negó con la cabeza. No, no había visto nada. Solo había oído. Pero insistía en que aquello no fue un arrebato momentáneo, sino la culminación de una violencia que había corroído la casa durante décadas. El acta registró sus palabras con un tono más aséptico. El testigo afirma existencia de maltrato prolongado. Señala conducta agresiva previa del occiso. Una frase que, en su frialdad, mutilaba el peso emocional de lo que Anselmo había transmitido. Fuera de la comandancia, sin embargo, su declaración se propagó como fuego en pasto seco. En el mercado, en las cantinas, en las cocinas familiares, las palabras del vecino se repetían con matices distintos. Algunos decían que Julián estaba poseído por un odio inexplicable. Otros aseguraban que Antonio había heredado la misma furia y que tarde o temprano el desenlace era inevitable. Lo cierto es que la comunidad ya no veía al hijo únicamente como criminal, sino como alguien arrastrado por una cadena invisible que lo obligaba a responder con la misma violencia recibida. El escribano, joven aprendiz de leyes, dejó al margen de una hoja una nota personal que sobrevivió en el archivo. Anselmo habló con lágrimas. Nunca vi a un hombre mayor temblar así. Dijo que el silencio de los años pesaba más que la culpa de una sola noche. Ese comentario, aunque no tenía valor jurídico, revela el efecto profundo que la confesión produjo en quienes lo escucharon. Era como si de pronto la figura de Julián, hasta entonces pintada como víctima única, se revelara también como verdugo en vida. La madre, por su parte, seguía sin hablar. La única respuesta que ofreció al interrogatorio fue un gesto con la cabeza, negando cada pregunta. Un guardia relató que, en las noches, se le escuchaba rezar en voz baja, siempre repitiendo el mismo salmo: «Líbrame de la mano del hombre violento». Nadie se atrevía a preguntarle si se refería al esposo muerto o al hijo encarcelado. Ese silencio contribuía a reforzar el aire de misterio, como si la familia guardara un secreto aún más grande que los golpes y el crimen. El testimonio de Anselmo también generó tensiones entre las autoridades. Villaseñor, pragmático, lo consideraba poco confiable. Era oído, no vista; rumor, no prueba. Pero en los pasillos se comentaba que había en sus palabras una verdad que no podía descartarse. El juez de paz escribió en su propio cuaderno: «Si el pueblo sabía, ¿por qué no denunció antes? ¿Somos todos responsables?». Una pregunta que resonaba como un eco incómodo, más allá de lo estrictamente legal. Porque si la violencia era pública, aunque nunca denunciada, ¿hasta qué punto la comunidad había participado con su silencio? En ese mismo día se redactó un informe adicional sobre la celda de Antonio. Los guardias aseguraron que, al escuchar el testimonio de Anselmo desde el pasillo, el muchacho reaccionó por primera vez. Alzó la cabeza, clavó los ojos en la pared y murmuró algo ininteligible. Un guardia juró haber oído la palabra «gracias». Esa pequeña grieta en su mutismo inquietó a todos. ¿Agradecía que alguien hubiera contado lo que él nunca dijo? ¿O se burlaba del recuerdo de su padre? Nadie supo interpretarlo. La comunidad, dividida, empezaba a reconfigurar su memoria. En el atrio de la iglesia, un anciano afirmó que Julián había sido violento desde joven, incluso con los animales del campo. En la taberna, otros decían que el hijo había esperado la tormenta como excusa, planeando la agresión de antemano. Lo que sí coincidía en todos era el miedo. Miedo a reconocer que en cualquier familia podía repetirse una historia parecida.
miedo a aceptar que la violencia era tan cotidiana que ya no se distinguía del aire que respiraban. Al concluir la jornada, el expediente sumó una nueva nota. El testimonio del vecino Anselmo López deberá ser considerado en instrucción, aunque carece de pruebas materiales. Se recomienda continuar con búsqueda de testigos presenciales, pero esa frase burocrática no lograba contener la sensación de que se había abierto una puerta difícil de cerrar, porque al poner en palabras lo que todos intuían, Anselmo había desatado un rumor colectivo que empezaba a crecer más allá del control de la justicia. Y así, mientras la lluvia volvía a golpear los techos de lámina por la noche, los vecinos de Santa Lucía se acostaban con la certeza de que el crimen no era solo un asunto familiar, sino un espejo en el que cada uno temía ver reflejada su propia casa. La clausura de la vivienda de los Ramírez parecía definitiva, pero un hallazgo fortuito volvió a abrir sus puertas. A mediados de la semana, un gendarme asignado a vigilar el perímetro descubrió que los sellos de cera habían sido rotos. En el interior, entre la humedad y el olor persistente a sangre seca, alguien había removido un tabique suelto de la pared de adobe. Allí, oculto en un hueco improvisado, apareció un cuaderno viejo, cubierto con manchas de tierra y manchas oscuras que podrían haber sido sangre. Era un objeto aparentemente banal, pero su contenido transformó la investigación en un territorio aún más oscuro. El cuaderno pertenecía a Antonio. Lo confirmaban las primeras páginas, donde aparecía su nombre escrito con una caligrafía irregular de adolescente, acompañado de dibujos torpes de campos de maíz y animales de corral. Sin embargo, a medida que avanzaban las páginas, el tono cambiaba. Las entradas comenzaban a registrar frases breves, casi telegráficas, donde se repetían motivos de odio, cansancio y miedo. En una página fechada meses antes del crimen podía leerse: «Hoy volvió a pegarme con el cinturón. Mamá no dijo nada. Me arde la piel, pero más me arde el silencio». Ese tipo de confesiones no dejaba dudas. El muchacho había llevado un registro de su sufrimiento durante años. Villaseñor mandó a transcribir fragmentos relevantes en el expediente. La selección fue escasa, apenas unas frases que señalaban conflictos familiares frecuentes. Pero los gendarmes que hojeaban el cuaderno comentaban en voz baja que había pasajes más inquietantes. Uno de ellos, en tinta más oscura, decía: «Cuando venga la tormenta, él no mandará más. La tierra lavará lo que yo haga». Esa línea parecía una premonición o una amenaza escrita mucho antes del 14 de septiembre. ¿Había planeado Antonio el crimen con anticipación, esperando una noche de lluvia para consumarlo? ¿O simplemente había imaginado un escape imposible en un momento de desesperación? Las páginas intermedias mezclaban recuerdos infantiles con símbolos extraños. Aparecían dibujos de ojos, de cruces invertidas, de animales desfigurados. Algunos trazos eran tan violentos que desgarraban el papel. Un gendarme declaró en un informe adicional: «El cuaderno refleja perturbación mental, posibles influencias de supersticiones locales». Esa nota, sin embargo, fue descartada por el capitán, que prefería sostener la explicación jurídica: parricidio, violencia doméstica, impulso de venganza. Nada más. Pero los símbolos permanecían ahí, como un murmullo inquietante que no podía ignorarse. En el cuaderno también se hallaban intentos de oraciones, a medio camino entre lo religioso y lo profano. Una página rezaba: «Señor, dame fuerza para que mis manos no tiemblen. Si es pecado, que mi alma se hunda, pero que su voz se calle de una vez». Otra página, escrita con letra casi ilegible, decía: «Escucho en la noche un murmullo. No sé si soy yo o alguien más. A veces creo que me guía, a veces creo que me enloquece». Esos fragmentos daban a entender que Antonio no solo luchaba contra la violencia física de su padre, sino también contra voces internas que lo acosaban. El hallazgo del cuaderno generó nuevas tensiones en la comunidad. Algunos lo vieron como prueba de que Antonio estaba poseído por una locura heredada, un desequilibrio transmitido como maldición familiar. Otros lo interpretaron como evidencia de que había premeditado el crimen y que debía pagar como cualquier asesino. Lo cierto es que el documento añadía una capa de complejidad que los jueces difícilmente podrían ignorar, porque no era solo un diario de sufrimiento, era también un registro de pensamientos oscuros, de fantasías violentas, de un hijo que oscilaba entre víctima y verdugo.
El capitán Villaseñor, en una nota privada de su libreta, escribió: «El hallazgo del diario complica todo. No sé si revela enfermedad o conciencia plena, pero algo me dice que este muchacho no actuó solo contra su padre, sino contra algo que lo perseguía desde antes». Esa observación, aunque no se incorporó al expediente, refleja la inquietud que comenzaba a crecer incluso en los funcionarios más escépticos, porque el cuaderno no solo documentaba maltrato, también parecía insinuar una obsesión con romper un ciclo invisible. La madre fue llamada nuevamente a declarar, esta vez mostrándole el cuaderno. Apenas lo reconoció con un leve asentimiento. Cuando le preguntaron si conocía su existencia, guardó silencio. Cuando insistieron, rompió en llanto y repitió una sola frase: «No quería que lo escribiera, porque escribir es dejarlo vivo». Esa declaración, aunque breve, revelaba un temor particular: que las palabras del hijo fueran más peligrosas que los golpes del padre, como si el simple acto de dejar constancia fuera en sí mismo un desafío a las normas de silencio que habían gobernado esa familia. Entre los anexos del expediente se conserva una copia parcial de las páginas, aunque muchas fueron extraviadas o destruidas. Los fragmentos supervivientes siguen siendo objeto de especulación. Algunos investigadores contemporáneos sostienen que Antonio mostraba claros signos de esquizofrenia incipiente. Otros creen que el muchacho utilizó la escritura como válvula de escape, anticipando un desenlace inevitable. Lo que nadie discute es que el cuaderno se convirtió en una pieza central del caso, tanto para quienes buscaban condenarlo como para quienes intentaban justificar su acto. Esa misma noche, el rumor del cuaderno recorrió el pueblo. En las casas se decía que contenía maldiciones, que quien lo leyera en voz alta quedaría marcado. Los niños se contaban entre susurros que Antonio había escrito su pacto con la tormenta y que cada relámpago de aquel 14 de septiembre había respondido a una palabra suya. Aunque eran exageraciones infantiles, mostraban cómo el hallazgo había trascendido lo jurídico para convertirse en mito. La verdad se disolvía entre superstición y memoria colectiva. El expediente cerró esa jornada con una frase seca: «Se incorpora como prueba documental el cuaderno hallado en la vivienda. Su contenido será evaluado en instrucción», pero fuera de los muros oficiales, el hallazgo encendió una certeza más profunda. El crimen ya no era solo la muerte de un padre, sino la revelación de un secreto escrito que había estado escondido en la propia carne de la familia. La llegada del forense de Oaxaca capital marcó un punto de inflexión. Se trataba del doctor Benigno Herrera, hombre meticuloso, de modales secos y voz pausada. Su reputación lo precedía. Había trabajado en la morgue de Veracruz y era conocido por su precisión casi obsesiva. El cuerpo de Julián Ramírez, conservado de manera rudimentaria en la comandancia, fue trasladado a una pequeña sala improvisada donde el doctor desplegó sus instrumentos. El aire estaba cargado con el hedor de la descomposición mezclado con el humo de las lámparas de petróleo. Nadie quería estar presente, pero el procedimiento exigía testigos. Los gendarmes se turnaban para no desmayarse. El informe médico legal, fechado el 17 de septiembre de 1925, comienza con la fórmula habitual. Se procede a la práctica de necropsia sobre el cadáver del ciudadano Julián Ramírez, de sexo masculino, edad aproximada 52 años, complexión robusta, estado de conservación intermedio. Lo que sigue es una enumeración clínica que congela el horror en frases impersonales. Cráneo presenta múltiples fracturas lineales y conminutas. Región frontal hundida. Hematomas de diversa data en espalda, brazos y piernas. Costillas fracturadas del lado izquierdo. Pulmones con congestión hemorrágica. Esa descripción seca no deja espacio para la imaginación. El padre había muerto tras una paliza que excedía cualquier discusión doméstica. Lo más perturbador fue el hallazgo de cicatrices antiguas. El doctor Herrera anotó: se observan lesiones cicatrizadas, algunas con más de un año de evolución. En antebrazos y región dorsal, marcas lineales compatibles con golpes repetidos por objeto flexible, cinturón o vara. La observación confirmaba que la violencia había sido un hábito, no un accidente. Pero aquí surge la paradoja. Esas cicatrices no pertenecían al hijo, sino al padre. Julián, el agresor según los testimonios, también había sido víctima de agresiones previas.
¿Quién lo había golpeado? ¿Era acaso la sombra de un ciclo más antiguo aún? El forense guardó silencio ante las preguntas de los presentes. Solo asentó con la cabeza, como si advirtiera que los hechos hablaban por sí solos. Sin embargo, en una nota marginal añadió: la distribución de lesiones sugiere episodios prolongados de violencia interpersonal. No se descarta historial de riñas frecuentes. Esa frase, tan vaga como calculada, abrió nuevas interpretaciones. ¿Podía ser que Julián hubiese sido agredido por otros familiares, por vecinos, o incluso por su propia esposa? Nada de eso se investigó con rigor. El expediente necesitaba un culpable claro, y ya lo tenía: Antonio. La autopsia también reveló un detalle inquietante. El hígado del occiso presentaba signos de daño crónico por alcohol. El doctor anotó: presencia de cirrosis hepática avanzada, compatible con consumo excesivo de bebidas alcohólicas por tiempo prolongado. Ese dato, aunque secundario en apariencia, reforzaba el retrato de un hombre violento, marcado por la bebida. El alcohol, en aquella región, no era simple costumbre. Era detonante de disputas, cicatriz en la memoria de muchas familias campesinas. En boca del pueblo, el hallazgo se convirtió en sentencia. El mezcal lo volvió demonio. Así lo repetían en los corredores de la iglesia. La lectura pública del informe forense se llevó a cabo en la sala comunal. El escribano leyó cada línea con voz monótona, y el silencio fue absoluto. La madre de Antonio, presente en un rincón, cubrió su rostro con el rebozo. No derramó lágrimas, pero se estremeció cuando oyó la palabra fracturas múltiples. Nadie se atrevió a acercársele. Al concluir, el capitán Villaseñor cerró el acta con la frase protocolaria: se certifica que la causa de muerte fue traumatismo cráneoencefálico, severo, producto de agresión intencional, y con ello se dio por establecido lo obvio: Julián había muerto por golpes brutales, sin arma aparente. El hallazgo más comentado, sin embargo, no fue escrito en el acta. Uno de los ayudantes aseguró que, al abrir el pecho, el doctor Herrera se detuvo un instante, como sorprendido. Susurró algo que nadie entendió y continuó. Después, al limpiar los restos, comentó en voz baja: este hombre murió 2 veces, una por dentro, otra por fuera. La frase se perdió en el murmullo, pero quedó grabada en quienes lo escucharon, porque sugería que Julián llevaba años muriendo lentamente, mucho antes de aquella noche de tormenta. El pueblo reaccionó con una mezcla de miedo y alivio. Por un lado, la brutalidad del crimen quedaba confirmada. Por otro, la autopsia ofrecía una coartada moral para el hijo. Un padre enfermo, violento, marcado por cicatrices y alcohol. La justicia, sin embargo, no se guiaba por interpretaciones. Para los jueces, el informe era solo una prueba material. Confirmaba la causa de muerte y reforzaba la acusación. Pero en el imaginario colectivo, la autopsia transformó la figura de Julián en algo más ambiguo. No solo víctima, también portador de un legado de violencia. El doctor Herrera regresó a la capital al día siguiente. En sus papeles privados, hallados años más tarde en un archivo olvidado, escribió una reflexión que nunca llegó a los tribunales. No temo a la sangre, ni a la descomposición, pero este cuerpo me incomodó, como si llevara grabado en los huesos un secreto que no pude descifrar. Esas palabras, tan subjetivas para un científico, muestran hasta qué punto el caso había perturbado incluso a los más acostumbrados al horror. Al final, el informe oficial se redujo a 5 páginas mecanografiadas. 5 páginas que pretendían encerrar toda la complejidad de un hombre, una familia y un crimen. Pero en cada rincón del pueblo, esas páginas eran leídas de otra forma, como testimonio de una cadena rota a golpes, donde cada fractura contaba una historia más antigua de lo que nadie quería admitir. El silencio de la familia Ramírez se convirtió en un muro más impenetrable que cualquier celda. Tras la autopsia, los jueces insistieron en interrogar nuevamente a la madre, pero cada encuentro terminaba en el mismo gesto. Ella inclinaba la cabeza, escondía el rostro bajo el rebozo y respondía con monosílabos o con lágrimas silenciosas. Se llamaba Teresa Hernández, mujer de unos 40 años, de manos gastadas por el trabajo en el campo. Había sido, según todos, la sombra detrás de Julián, siempre caminando un paso atrás, siempre con la mirada baja. Pero en los papeles oficiales,
Su voz era casi inexistente. Un gendarme relató en un apunte marginal: la señora Teresa parece temer más a la palabra que a la justicia. Cada vez que se le pregunta por los hechos, se estremece como si recordara algo prohibido. Ese detalle alimentaba la sospecha de que su silencio no era solo dolor, sino obediencia prolongada. Obediencia a un marido ya muerto. Obediencia a un orden familiar que ni la muerte podía borrar. Un hallazgo inesperado reforzó esa idea. En la vivienda clausurada, entre las pertenencias menores que no habían sido registradas, apareció un pequeño fajo de cartas sin remitente. Eran papeles arrugados, con tinta corrida por la humedad. Todas estaban dirigidas a Teresa, y aunque carecían de firma, el estilo de escritura correspondía a su hijo Antonio. En una de ellas podía leerse: «Madre, sé que no hablas porque el miedo pesa más que la lengua. Yo también callo, pero escribo aquí lo que no puedo decir. Algún día esta casa dejará de sonar con sus gritos, y ese día no tendrás que bajar la cabeza». Los jueces, al leer esas cartas, interpretaron que se trataba de un intento de manipulación del hijo hacia la madre, una especie de confesión velada. Pero los rumores en el pueblo tenían otra lectura. Teresa había sido cómplice pasiva, obligada a guardar silencio para sobrevivir. En las cocinas se repetía la frase: «Ella también fue golpeada», pero nunca gritó. El silencio era su única defensa. Durante una audiencia breve, el juez le preguntó directamente: «¿Recibía usted maltrato de su marido?». Teresa, con los ojos fijos en el suelo, respondió: «Él era como era. Uno no puede cambiar la tierra donde nace». Esa respuesta, ambigua y resignada, se convirtió en símbolo de su postura. Ni acusaba ni absolvía. Era como si hubiese aceptado que su vida estaba marcada por un destino que no podía modificar. Los documentos muestran que Teresa fue visitada varias veces por el sacerdote local. En uno de sus informes pastorales escribió: «La mujer se aferra a la idea de que todo lo ocurrido es castigo divino. No busca justicia, sino expiación. Su silencio es penitencia». Esa interpretación, teñida de religiosidad, reforzaba la imagen de una madre atrapada en un sistema de creencias donde la violencia era vista como parte del designio celestial. En el mercado, las mujeres murmuraban que Teresa había sido advertida por su propio marido, que si hablaba, sufriría más. Y aunque Julián estaba muerto, su amenaza seguía viva en su memoria. Esa sombra explicaba por qué nunca levantó la voz, ni siquiera cuando le mostraron las pruebas del diario del hijo o las cicatrices reveladas en la autopsia. Para ella, las palabras eran peligrosas, capaces de desatar nuevas tormentas. El capitán Villaseñor anotó en su libreta personal una observación inquietante: «La señora Teresa no llora por el marido, tampoco por el hijo. Llora por algo más, quizá por la certeza de que el ciclo no ha terminado». Esa frase refleja la percepción de los investigadores. La madre no parecía una testigo común, sino guardiana involuntaria de un secreto más profundo. Con el tiempo, los pocos gestos de Teresa fueron interpretados como señales. Cuando le entregaron las cartas halladas, las sostuvo un instante y luego las devolvió sin abrir la boca. Cuando la llevaron a ver al hijo en la celda, apenas le acarició la mejilla y dijo: «No digas nada». Ese mandato, breve y absoluto, reforzó la cadena de silencios que había definido a la familia. Los jueces se cansaron pronto de interrogarla. En el expediente aparece la nota: «La madre de acusado no aporta información útil. Se recomienda omitir nuevas diligencias». Con esa decisión, la figura de Teresa quedó relegada a un rincón administrativo, pero en el imaginario del pueblo se convirtió en símbolo del miedo heredado. Para muchos, ella era la verdadera prisionera, aunque no hubiese barrotes a su alrededor. La noche posterior a su último interrogatorio, una vecina aseguró haber escuchado a Teresa rezar en voz alta, algo que nunca hacía. Sus palabras, repetidas con cadencia extraña, decían: «Que la sangre no se repita, que la voz no regrese, que el nombre no se escriba otra vez». Aquella oración, más que un rezo, parecía una súplica desesperada por romper un ciclo que ni la muerte había roto del todo. De ese modo, la madre quedó en los márgenes de la historia oficial, pero en el centro de la tragedia. Su silencio, más que cualquier testimonio, se convirtió en la prueba de que lo ocurrido en la casa de los Ramírez no era un simple crimen doméstico, sino la expresión de una herencia de violencia y miedo que aún respiraba en cada rincón del pueblo.
Los recuerdos de la infancia de Antonio comenzaron a aparecer de manera fragmentaria en los testimonios recogidos por los investigadores. Aunque él mismo se mantenía en silencio dentro de la celda, los vecinos, maestros y conocidos fueron aportando piezas que poco a poco conformaban una imagen perturbadora. No era el retrato de un muchacho violento desde pequeño, como algunos querían pintar, sino de un niño marcado por el miedo, que había crecido con la violencia como única forma de lenguaje en su casa. El archivo escolar de Santa Lucía del Camino todavía conserva un cuaderno de asistencia con anotaciones de su maestro, fechado en 1918. Allí se puede leer: el alumno Antonio Ramírez presenta retraso en la escritura y frecuentes ausencias. Llega con moretones visibles en brazos y cuello. Declara accidentes en el campo, pero se sospecha de malos tratos familiares. Esa breve nota, escrita con la prisa de quien solo pretendía cumplir con un registro, se transformó años después en prueba silenciosa de un infierno cotidiano. El maestro nunca denunció oficialmente lo que veía. Quizá temía las represalias de Julián. Quizá pensaba que era un asunto doméstico que no debía traspasar los muros familiares. Los compañeros de escuela también recordaban. En entrevistas tomadas muchos años después, varios coincidieron en que Antonio rara vez hablaba. Uno de ellos declaró: si le preguntabas algo, te miraba fijo, como esperando otra cosa. No jugaba como nosotros. Siempre estaba tenso, como si alguien lo vigilara aún en el recreo. Esa rigidez infantil era interpretada por los demás como rareza, pero en retrospectiva parecía el resultado de un miedo constante. Se decía que incluso la maestra de catecismo evitaba señalarlo en clase, pues temía que estallara en llanto sin razón aparente. Los vecinos, por su parte, habían sido testigos de castigos públicos. Varios recordaban haber visto al padre golpearlo en el patio, bajo el sol, obligándolo a permanecer de rodillas sobre piedras. No era disciplina, dijo años después un anciano llamado Manuel. Era ensañamiento, como si el hombre quisiera borrar al hijo a golpes. Sin embargo, nadie intervenía. La explicación siempre era la misma. En cada casa manda el padre. Ese mandato social legitimaba los abusos y dejaba a Antonio atrapado en un círculo del que parecía imposible escapar. El diario hallado en la casa confirmaba esa atmósfera. En una de sus páginas, Antonio escribió: cuando tenía 10 años, me hizo dormir en el corral. El frío me calaba los huesos. Yo veía los ojos de los animales brillar en la oscuridad. Pensé que me comían con la mirada. Nunca más volví a dormir sin sentir que me vigilan. Esa confesión no solo revelaba el castigo físico, sino la huella psicológica. El niño creció asociando la noche con amenaza y vigilancia constante. La obsesión con los ojos, repetida en sus dibujos, encontraba aquí su origen. La madre, Teresa, había intentado protegerlo en secreto. Una vecina relató que en más de una ocasión lo vio con tortillas escondidas en el rebozo, destinadas al hijo castigado. Pero su ayuda era mínima, casi simbólica, incapaz de contrarrestar la violencia del padre. El propio Antonio lo dejó escrito en una carta nunca enviada. Ella me da pan, pero no me da voz. Me alimenta el cuerpo, pero no me defiende el alma. Ese sentimiento de abandono alimentaba una rabia silenciosa que, con los años, se transformó en una necesidad latente de revancha. El capitán Villaseñor, al analizar estos testimonios, escribió en su libreta: el patrón de maltrato es evidente, pero la pregunta es si explica o justifica el crimen. ¿Hasta qué punto el muchacho acumuló odio y cuándo decidió devolverlo? Esa reflexión muestra la dificultad de los investigadores para distinguir entre causa y consecuencia. La línea entre víctima y victimario se volvía borrosa. Antonio había sido moldeado por los golpes hasta convertirse en el instrumento que pondría fin al ciclo. El relato de un antiguo amigo de infancia, recogido en los años 30, añade un matiz inquietante. Una vez lo vi reír mientras su padre lo castigaba. No era una risa feliz, era como un desafío silencioso. Desde entonces pensé que algún día iba a pasar algo grave. Esa imagen de un niño riendo en medio del dolor parecía anunciar un desenlace inevitable, como si el sufrimiento hubiese germinado en una semilla de venganza. La escuela, el catecismo, los juegos, todo estaba atravesado por la figura del padre. Julián no solo golpeaba, humillaba. Se decía que lo obligaba a repetir frases denigrantes en voz alta.
soy inútil, soy bestia, no valgo nada. Y el niño, con la voz quebrada, obedecía. Esas palabras quedaron grabadas en su memoria, y más tarde en su cuaderno donde escribió: «Si él me dice bestia, entonces seré bestia, pero la bestia un día lo morderá». Esa frase, a medio camino entre confesión y profecía, parecía anticipar lo que ocurriría en 1925. El expediente judicial nunca profundizó en estos recuerdos. Para los jueces, la infancia no era relevante. Lo único importante era el acto cometido. Pero en el tejido del pueblo, cada historia de castigos y humillaciones se convirtió en explicación y excusa. Algunos comenzaron a decir que Antonio no había matado por odio, sino por destino, que era el resultado lógico de una infancia donde la violencia era la única herencia. El recuerdo infantil se volvió, así, parte central de la leyenda. En las noches de Oaxaca, cuando las madres contaban historias para dormir, se mencionaba al hijo que soportó años de golpes hasta que un día devolvió todos de una sola vez, no como advertencia moral, sino como un recordatorio de que el silencio también se acumula, hasta estallar. Y en el eco de esas historias, la figura de Antonio ya no era solo la de un criminal, sino la de un niño roto que nunca tuvo oportunidad de ser otra cosa. El eco de los rumores en la comunidad comenzó a adquirir más fuerza que cualquier documento oficial. En las cantinas, entre el humo del mezcal y la madera húmeda de las mesas, se repetían versiones contradictorias del crimen, adornadas con detalles que nunca aparecieron en el expediente. Los hombres aseguraban que Antonio no actuó solo, que había fuerzas invisibles empujándolo. Las mujeres murmuraban que el silencio de Teresa era prueba de secretos más hondos, y los niños jugaban imitando gritos de tormenta, convencidos de que aquella noche no había muerto un hombre, sino algo mucho más grande. En la taberna de don Mateo, uno de los lugares donde el pueblo se reunía tras las faenas del campo, se contaba que Julián Ramírez no solo era un hombre violento con su familia. Según varios, también había estado implicado en riñas brutales durante su juventud. Un parroquiano afirmó haber visto cicatrices en sus brazos que no podían explicarse solo por accidentes laborales. Ese hombre peleaba como si no quisiera ganar, sino destruir, dijo, golpeando la mesa. Y enseguida añadió que el hijo no había hecho más que terminar lo que otros empezaron. La frase quedó resonando, como si insinuara que la violencia que mató a Julián no había venido únicamente de su hijo, sino de un pasado nunca aclarado. Otros rumores se centraban en la madre. Una mujer llamada Eulalia, que vendía hierbas medicinales en el mercado, aseguró que Teresa había buscado durante años pociones para dormir al marido. «Venía a pedirme hojas de toloache», dijo en voz baja. «Decía que eran para los animales, pero yo sabía que eran para él. Nunca se atrevió a usarlas, o tal vez sí, y por eso estaba enfermo del hígado». Nadie pudo confirmar aquella versión, pero se repetía con la fuerza de lo inevitable. En la memoria colectiva, la madre ya no era solo víctima pasiva, sino posible cómplice en la lenta destrucción de Julián. El cuaderno de Antonio también alimentó nuevas versiones. En una reunión improvisada en la plaza, un grupo de hombres afirmó que había leído frases donde el muchacho invocaba a la tormenta como aliada. Aunque en realidad solo unos pocos habían tenido acceso directo al diario, la imaginación del pueblo multiplicó las palabras. Se decía que Antonio había escrito con su propia sangre, que había pactado con el trueno, que había prometido no detenerse hasta escuchar el silencio absoluto en su casa. Nadie pudo probarlo, pero cada relato agregaba un matiz sobrenatural a la tragedia. El sacerdote, preocupado por la propagación de estas historias, intentó frenar el murmullo con una homilía. Desde el púlpito, habló de los pecados que se heredan y de la importancia de romper el ciclo con fe. «No es el demonio quien mata», dijo, «sino el odio que dejamos crecer como espina en el corazón». Pero lejos de calmar, sus palabras reforzaron la idea de que en la familia Ramírez existía una maldición transmitida de generación en generación. El sermón fue comentado durante días, y muchos aseguraban que el cura había confirmado indirectamente lo que todos temían, que aquello no terminaría con un juicio. En las casas, los relatos adquirían tonos más íntimos. Una vecina declaró que, en la madrugada del crimen, había soñado con un río desbordado que arrastraba cuerpos sin rostro. Al despertar,
Escuchó los gritos en la casa de los Ramírez. Otra mujer juró que, al pasar frente a la vivienda clausurada, había visto sombras moverse detrás de las ventanas, aunque sabía que estaba vacía. Esas experiencias, imposibles de comprobar, fueron recogidas en cartas privadas y en notas marginales que hoy sobreviven como testimonio de un miedo colectivo. El capitán Villaseñor, consciente de la fuerza de los rumores, escribió en su libreta: «El expediente corre riesgo de quedar enterrado bajo las habladurías. El pueblo no quiere justicia, quiere relato. Cada uno acomoda los hechos a su manera. Y temo que, aunque condenemos al hijo, la historia seguirá creciendo como maleza». Esa observación refleja la tensión central. La justicia necesitaba pruebas claras, pero la comunidad se movía por símbolos, por voces que corrían de boca en boca. La figura de Antonio, dentro de la celda, se transformaba también a los ojos de los vecinos. Algunos lo veían como un parricida monstruoso, otros como un vengador que había liberado a su madre. En las noches se decía que se escuchaban cánticos en la comandancia, como si los guardias intentaran espantar la presencia que se había instalado desde su llegada, y aunque oficialmente no existía registro de esos rumores, el propio escribano anotó en un margen: «Los hombres del turno nocturno no quieren acercarse a la celda. Dicen que el muchacho sonríe en la oscuridad, aunque no haya luz». Así, el crimen dejó de ser un hecho aislado para convertirse en mito. El pueblo entero participaba en su reconstrucción, añadiendo detalles, exagerando símbolos, tejiendo explicaciones sobrenaturales. Cada cantina, cada cocina, cada esquina era escenario de una versión distinta, y todas juntas conformaban un mosaico imposible de desarmar. Para los jueces, aquello era ruido inútil. Para la comunidad, en cambio, era la verdadera manera de entender lo ocurrido. Y en esa dualidad se encontraba el núcleo de la tragedia. Mientras los documentos trataban de reducir el crimen a cifras, fechas y dictámenes médicos, el pueblo lo transformaba en un relato vivo, que se transmitía de boca en boca, creciendo cada vez más oscuro. Nadie sabía ya dónde terminaba la realidad y dónde comenzaba la leyenda. El juicio contra Antonio Ramírez comenzó en la Sala Comunal de Santa Lucía a finales de septiembre de 1925. El edificio, improvisado como tribunal, no tenía más que bancos de madera y un estrado elevado donde se sentaba el juez de paz. Afuera, la multitud se agolpaba para escuchar fragmentos del proceso. La tensión era palpable. No se trataba solo de decidir la condena de un joven acusado de parricidio, sino de poner en palabras un crimen que ya se había convertido en leyenda. La acusación se presentó con un tono firme y sin matices. El fiscal, un hombre llamado Prudencio Lara, leyó la síntesis de los hechos. El acusado, con plena conciencia de sus actos, privó de la vida a su padre, ciudadano Julián Ramírez, mediante golpes contundentes en la cabeza y el torso. No se hallaron armas, por lo que se presume fuerza corporal intencional. Con esas líneas, la figura de Antonio quedaba sellada como criminal. La historia de abusos, de cicatrices antiguas, de silencios prolongados no apareció en su discurso inicial. Para la justicia, lo ocurrido era simple. Un hijo había matado a su padre, y eso debía castigarse. La defensa, en cambio, intentó presentar otra versión. Un abogado joven, designado de oficio, habló de años de maltrato, de la condición enfermiza del padre, de las cartas y del diario hallado en la vivienda. Pero su voz se perdía entre el murmullo de la multitud. Cuando leyó en voz alta una de las frases del cuaderno: «Cuando venga la tormenta, él no mandará más», muchos interpretaron que era prueba de premeditación, no de desesperación. El mismo argumento que debía salvar a Antonio parecía hundirlo más. Los testigos desfilaron uno tras otro. Esteban Cruz, el vecino que ya había declarado, reiteró lo que sabía, que los golpes eran frecuentes, que todos lo habían escuchado. Pero el fiscal lo interrumpió con dureza. «¿Y por qué nunca denunció usted?». Esteban guardó silencio. El juez tomó nota, y la declaración quedó debilitada. Lo mismo ocurrió con otros testigos. Sus palabras se desinflaban ante la presión de justificar años de silencio comunitario. El diario y las cartas de Antonio se incorporaron como pruebas, pero con una interpretación parcial. El fiscal las presentó como evidencia de un odio cultivado con cuidado, como si fueran manifiestos de venganza.
Nadie en la sala quiso leerlas como gritos desesperados de un hijo acorralado. La madre, llamada a declarar, se mantuvo firme en su mutismo. Solo dijo: «No quiero hablar». Esa negativa fue registrada en el acta como resistencia de la testigo a colaborar. El juez, molesto, decidió no insistir. La autopsia del doctor Herrera se leyó con solemnidad. Cada fractura, cada hematoma, cada cicatriz se convirtió en palabra escrita, transformando el cuerpo de Julián en prueba irrefutable. El fiscal subrayó la brutalidad. «Señor juez, el acusado no solo quitó la vida a su padre, sino que lo desfiguró con saña. La violencia fue excesiva, innecesaria, casi ritual». Esa última palabra, ritual, despertó murmullos en la sala. No estaba en el informe, pero el fiscal la pronunció para intensificar el horror. El juicio se volvió un escenario de tensiones invisibles. Los documentos decían una cosa, los rumores otra. Los jueces buscaban certezas, pero la comunidad exigía un relato que explicara no solo el crimen, sino también los años de silencio. En esa contradicción, la voz de Antonio permanecía ausente. Nunca habló en el proceso. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir, respondió apenas con un gesto. Inclinó la cabeza y cerró los ojos. Esa imagen fue interpretada de distintas maneras. Para unos era aceptación de culpa, para otros, rechazo a un sistema que nunca lo protegió. El veredicto parecía inevitable. El tribunal, presionado por la necesidad de dar ejemplo, se inclinaba hacia una condena severa. Pero en el último momento ocurrió un giro inesperado. El juicio fue interrumpido por la llegada de un mensajero desde Oaxaca capital. Traía una orden de revisión, alegando irregularidades en la instrucción del caso. El proceso se suspendió de inmediato. La multitud reaccionó con confusión. Algunos gritaron que era un intento de encubrimiento. Otros aplaudieron la posibilidad de una reconsideración. El juez, visiblemente irritado, declaró: «El juicio queda pospuesto hasta nueva orden. El acusado permanecerá en custodia». Ese aplazamiento fue interpretado por el pueblo como un signo. Unos dijeron que la justicia de la capital quería proteger al muchacho, otros que buscaba ocultar secretos de la familia. La falta de resolución convirtió el juicio en un episodio inconcluso, más cercano a un mito que a una sentencia. Los documentos oficiales hablan de suspensión temporal, pero en la memoria popular se habla de juicio truncado, como si algo o alguien hubiera decidido que la verdad debía permanecer enterrada. Lo que quedó de esa jornada fue la certeza de que el crimen de Santa Lucía no podía resolverse en una sala comunal. La ley buscaba culpables, pero el pueblo buscaba sentido, y en esa distancia se abrió un vacío que aún hoy permanece. Tras la suspensión del juicio, Antonio Ramírez permaneció recluido en la celda húmeda de la comandancia. Los días se hicieron interminables, y aunque los gendarmes lo vigilaban con desconfianza, comenzaron a notar un detalle inquietante. No intentaba escapar. No pidió nunca herramientas, no buscó sobornos, no intentó forzar cerraduras. Simplemente esperaba. Esa pasividad desconcertaba a todos, porque en los registros de criminales se repetía un patrón de fuga, sobre todo en pueblos donde las cárceles eran apenas muros de adobe. Pero Antonio parecía atado a algo invisible que lo retenía, como si la huida no fuese una opción posible. Un informe de guardia fechado el 2 de octubre recoge la impresión de uno de los vigilantes. El detenido observa la ventana en las noches, como si mirara más allá del muro. Dice que afuera lo esperan, pero no aclara quiénes. Cuando se le pregunta, calla. Nunca ha intentado salir. Ese documento, archivado sin importancia, sería citado años más tarde como evidencia de que el muchacho vivía en una especie de trance. Los rumores crecieron. Algunos decían que era la voz de su madre la que lo mantenía allí. Otros aseguraban que eran las cadenas invisibles del propio padre muerto, sujetándolo desde la tumba. Los vecinos empezaron a relatar encuentros extraños. Una mujer afirmó haber visto a Antonio caminando en sueños dentro de la celda, como si buscara una puerta secreta. Otro testigo aseguró que una madrugada el muchacho gritó: «¡No me sigas, no me sigas!», y que su voz resonó como eco en todo el edificio. Ninguna de esas versiones llegó al expediente oficial, pero en la memoria colectiva reforzaban la idea de que Antonio no estaba preso por barrotes, sino por un destino del que no podía escapar. El capitán Villaseñor
Escribió en su libreta personal una frase que aún hoy resulta perturbadora. El hijo pudo huir, pero eligió quedarse. No se aferra a la vida como los demás. Algo lo detiene, y no es el miedo a la justicia. Esa observación revela el desconcierto de un hombre acostumbrado a los delitos comunes, enfrentado de pronto a un caso donde las motivaciones parecían salirse de lo racional. La fuga, en circunstancias normales, habría sido lo lógico. La quietud de Antonio era, en cambio, lo verdaderamente inexplicable. En paralelo, la comunidad comenzó a inventar historias sobre intentos de escape frustrados. Se decía que un gendarme había dejado abierta la puerta de la celda a propósito, para probarlo. Según el rumor, Antonio se levantó, caminó hacia la salida, y justo en el umbral se detuvo, incapaz de cruzar. Dio media vuelta y regresó a su rincón, murmurando: «No me dejan». Nadie supo explicar a qué se refería, pero el relato se repitió en el pueblo como prueba de que fuerzas invisibles lo retenían. La frontera entre realidad y superstición se borraba cada vez más. La madre fue llevada a verlo una vez más. Testigos aseguran que permanecieron mirándose en silencio durante varios minutos. Ella le dijo finalmente: «No corras, hijo. No sirve de nada». Esa frase fue interpretada como resignación, pero también como mandato. Era como si Teresa, fiel al silencio que la había definido, transmitiera al hijo la idea de que escapar no rompería la cadena. El escribano, presente en la visita, anotó: «Interacción breve, sin aportes». Sin embargo, quienes presenciaron el gesto nunca lo olvidaron. Fue menos un encuentro familiar que un pacto silencioso. En Oaxaca capital, los jueces debatían sobre el destino del proceso. La demora alargaba la incertidumbre, y en el pueblo la ausencia de veredicto se convertía en terreno fértil para las leyendas. Algunos afirmaban que Antonio se había negado a huir porque esperaba un castigo más alto, un castigo que no venía de los hombres, sino de Dios. Otros decían que soñaba con reunirse con su padre, que lo oía cada noche llamarlo desde la tormenta. Lo cierto es que cada día de encierro fortalecía la idea de que su prisión no era terrenal. Un testigo curioso fue un niño de 12 años, hijo de un gendarme, que solía llevar comida a la comandancia. En una declaración oral, muchos años después, dijo: «Yo lo vi sentado, y me sonrió. Me preguntó si los perros del pueblo seguían ladrando de noche. Yo le dije que sí. Entonces murmuró: «Son ellos, todavía me buscan». No entendí, pero me dio miedo». Esa anécdota, aunque simple, añade un matiz extraño. Antonio hablaba de persecuciones que no se veían, de presencias que solo él reconocía. Con el paso de las semanas, el expediente quedó estancado. Oficialmente, se esperaba resolución de la capital. Extraoficialmente, todos sabían que el caso ya había superado los límites de la justicia. En la taberna se repetía un dicho: «El hijo mató al padre, pero no puede matar su sombra». Esa frase sintetizaba lo que todos sentían, que la verdadera condena de Antonio no era la celda, sino la imposibilidad de liberarse de aquello que lo había empujado al crimen. Y así, mientras las lluvias de octubre seguían cayendo sobre Oaxaca, el hijo que pudo escapar permanecía encerrado, como si esperara una sentencia que no llegaba, o quizá como si supiera que su condena ya estaba escrita en otro lugar, fuera del alcance de jueces y leyes. Con el paso de los meses, lo que parecía un caso aislado comenzó a expandirse como una mancha oscura por la región. En noviembre de 1925, apenas 2 pueblos más allá de Santa Lucía, se registró un crimen de características semejantes. Un hijo mató a su padre tras una riña familiar. El informe policial describía la escena con términos que recordaban demasiado al expediente Ramírez: golpes en la cabeza, ausencia de armas, silencio posterior del acusado. Los periódicos lo llamaron otro parricidio campesino, pero para los habitantes de Oaxaca, aquello era más que coincidencia. Algunos aseguraban que el eco del crimen de Antonio había despertado algo que dormía en la tierra. En enero del año siguiente, en un caserío cercano a Etla, ocurrió otro episodio. Esta vez fue un sobrino contra un tío, pero la brutalidad era la misma. Golpes desmedidos, fracturas múltiples, ausencia de testigos que quisieran hablar. El fiscal de la región comenzó a notar el patrón. En un documento interno escribió: «No puedo evitar pensar que se trata de imitaciones».
El caso Ramírez ha generado un efecto contagio. El silencio de los pueblos no es simple miedo. Parece obedecer a un pacto invisible. Esa nota, aunque nunca se presentó en tribunales, circuló entre los funcionarios como advertencia. Los rumores se intensificaron. En el mercado de Oaxaca capital, se repetía que la sangre de Julián no había quedado enterrada, sino que seguía reclamando venganzas. Otros hablaban de una maldición que pasaba de familia en familia, como si la violencia heredada hubiese encontrado un cauce para repetirse en distintas casas. El capitán Villaseñor, ya cansado del caso, escribió en su libreta: «No sé si investigo un crimen o un espejo. Cada nuevo golpe en otra familia me recuerda al primero. Quizá nunca se detenga. Los testimonios orales recogidos años más tarde son aún más inquietantes». Un campesino de Tlacolula declaró: «Esa noche, cuando mataron al Ramírez, se oyó el trueno hasta aquí». Desde entonces, las familias comenzaron a pelear distinto, como si una rabia vieja se hubiera soltado en todos. Otro testigo afirmó: «Yo vi al hijo en sueños, aunque nunca lo conocí. Lo vi golpeando a alguien que no era su padre, sino otro hombre. Y al despertar, supe que en mi pueblo había ocurrido lo mismo». Estos relatos, imposibles de verificar, fueron interpretados como señales de que el crimen de Santa Lucía había trascendido la lógica y se había convertido en un mito repetitivo. Los periódicos sensacionalistas aprovecharon la ola. Titulares como «Los hijos rebeldes de Oaxaca» o «La maldición del parricidio» llenaron las páginas. Pero detrás del amarillismo, la gente encontraba confirmación de lo que ya temía, que no se trataba de casos aislados, sino de un patrón que resonaba con fuerza en la memoria colectiva. El nombre de Antonio Ramírez aparecía como origen de la serie, y algunos lo llamaban el primero de los hijos. Esa denominación reforzaba la idea de que no había actuado solo, sino como parte de algo mayor, aunque nadie supiera explicar qué. La Iglesia respondió con procesiones y rezos especiales. El sacerdote de Santa Lucía ordenó una misa para romper cadenas de violencia heredada. Sin embargo, la asistencia fue mínima. Muchos creían que ni siquiera Dios podía frenar lo que ya había comenzado. En los campos, los ancianos recordaban antiguas historias de rebeliones familiares, de hijos que mataban a padres abusivos en secreto. «Esto no es nuevo», decían, «solo que ahora se sabe». Pero la diferencia era clara. Nunca antes los crímenes se habían encadenado con tanta rapidez. El expediente Ramírez, mientras tanto, seguía detenido en los escritorios de Oaxaca capital. La falta de resolución alimentaba más la sensación de que el caso estaba maldito. Un juez escribió en un memorándum confidencial: «Temo que cualquier sentencia que demos no cierre la herida. El muchacho es culpable y a la vez víctima. ¿Cómo se juzga un destino?». Esa ambigüedad paralizó las decisiones. Y en el vacío judicial, los ecos sangrientos continuaron. Un detalle curioso comenzó a circular entre los rumores. En cada nuevo crimen, los vecinos aseguraban haber escuchado perros aullar antes del ataque, exactamente como ocurrió la noche de la tormenta en Santa Lucía. Ese motivo, repetido de pueblo en pueblo, reforzaba la percepción de un patrón casi ritual. Para algunos, era la señal de que el espíritu de Julián se manifestaba. Para otros, era el recuerdo transmitido, una forma de darle sentido a lo incomprensible. Sea como fuere, los aullidos se volvieron símbolo del miedo colectivo. A finales de 1926 se contabilizaban al menos 5 casos semejantes en la región. Ninguno con pruebas claras de conexión, todos con silencios comunitarios que impedían reconstruir los hechos. Y en cada uno, la sombra del primer parricidio volvía a mencionarse. El mito había superado al expediente, y el nombre de Antonio era ya parte del lenguaje popular, usado como advertencia. «No vayas a ser un Ramírez», decían los padres a los hijos. La ironía era amarga. El crimen nacido de una cadena de abusos se transformaba en proverbio que reforzaba la autoridad paterna. Así, el eco de la sangre se expandía, repitiendo la historia con variaciones, como una melodía oscura que nunca terminaba. El expediente seguía sin sentencia, pero la región entera ya lo había condenado. No al hijo, sino al destino mismo de Oaxaca, marcado para repetir siempre el mismo ciclo. El expediente del caso Ramírez nunca recibió una conclusión definitiva. Pasaron los años,
y los papeles se amarillearon en archivos húmedos, mientras en el pueblo la historia seguía contándose como si hubiera ocurrido apenas ayer. El hijo que mató a su padre durante la tormenta se convirtió en leyenda viva, un relato repetido de generación en generación, donde los detalles se deformaban y adquirían un tono casi ritual. Nadie podía decir con certeza qué había sido real y qué parte había nacido de los susurros nocturnos. Lo único seguro era que el nombre de Antonio ya no pertenecía a un hombre, sino a un destino. Algunos cronistas que visitaron la región en los años 30 recogieron testimonios contradictorios. Un anciano afirmaba haber visto a Antonio en libertad, caminando por las montañas, como si hubiera escapado de la cárcel sin dejar rastro. Otro aseguraba que murió en prisión, consumido por la locura, y que su cuerpo fue enterrado en una fosa común. Un tercer relato sostenía que jamás existió juicio, que todo fue invento de las autoridades para ocultar un crimen más grande. La pluralidad de versiones convirtió el caso en un enigma imposible de resolver. El expediente oficial callaba, y la memoria popular multiplicaba las posibilidades. Lo que sí quedó como certeza fue la marca en la comunidad. Cada vez que una familia discutía con violencia, alguien recordaba el eco de aquella noche. Acuérdense del Ramírez. Esa frase, usada como advertencia, mantenía vivo el miedo. Y aunque las nuevas generaciones no conocían los documentos, repetían los símbolos: la tormenta, los perros que callaban, los golpes en la oscuridad. El crimen dejó de ser un hecho judicial para convertirse en un mito fundacional de miedo colectivo. En la década de 1940, un investigador local revisó los archivos parroquiales y encontró la nota del sacerdote. Las cadenas de los padres pesan en los hijos como condena invisible. Esa frase fue citada en un artículo académico años más tarde, presentado como ejemplo de cómo las comunidades rurales interpretan la violencia familiar. Pero en el pueblo, la cita se leía con otra carga, no como análisis, sino como advertencia de que la maldición continuaba. Cada generación temía heredar la furia, como si fuera un mal inscrito en la sangre. Las cartas de Antonio, fragmentadas y casi ilegibles, también sobrevivieron. En una de ellas, hallada décadas después, se leía: «No sé si maté a un hombre o a la sombra que me perseguía desde niño. Si fue al padre, ya estaba muerto antes. Si fue a la sombra, todavía me sigue». Esa confesión, escrita con mano temblorosa, resume la ambigüedad del caso. No se trataba solo de un parricidio, sino de una lucha contra una herencia invisible que nunca encontró resolución. Los jueces habían buscado culpables, pero el hijo mismo no sabía a quién había enfrentado realmente. El eco del crimen se expandió más allá de Oaxaca. En Puebla, en Veracruz, incluso en la Ciudad de México, circularon folletos populares que narraban la historia como corrido trágico. Los versos hablaban del hijo que mató a su padre bajo la lluvia, del diario escondido, del silencio de la madre. Cada versión añadía un matiz nuevo, hasta que el relato adquirió la forma de advertencia moral y a la vez de fascinación macabra. La historia ya no pertenecía a los tribunales, sino al imaginario colectivo de un país que reconocía en ella sus propios fantasmas familiares. Y sin embargo, pese a la difusión, nunca hubo desenlace. Nadie supo si Antonio fue ejecutado, si murió en la cárcel o si escapó a las montañas. El misterio reforzó la leyenda, porque un caso cerrado termina en los papeles, pero un caso abierto se convierte en relato eterno. Así ocurrió con los Ramírez. La ausencia de resolución fue, paradójicamente, la semilla de su permanencia. Cada vacío fue llenado por rumores, cada silencio por símbolos, cada ausencia por ecos de tormenta. Hoy, al revisar los documentos, los investigadores encuentran más preguntas que respuestas. ¿Fue un crimen de venganza personal o el brote de una cadena histórica de abusos? ¿Fue un acto de locura individual o parte de un patrón colectivo que después se repitió en otros pueblos? ¿Se trató de justicia, de condena o de maldición? Ninguna respuesta es definitiva. El expediente es un mosaico de voces quebradas, y la memoria del pueblo es un coro de rumores imposibles de callar. El relato termina, como comenzó, en medio de la lluvia. En Santa Lucía, todavía se dice que cuando las tormentas golpean los techos de lámina y los perros dejan de ladrar, alguien recuerda los golpes de aquella madrugada.
Los niños preguntan quién fue Antonio Ramírez, y los ancianos responden con evasivas, porque saben que la historia nunca terminó. El crimen no fue clausura, sino herencia, y la pregunta sigue abierta, como advertencia. ¿Quién será el próximo en escuchar el eco de la sangre?